Jesús, la luz del mundo, parte 29. Hemos visto la importancia de pedir consejo, que sea legítimo y bueno. La persona, una ciudad o una nación cae en la ruina y destrucción si no recibe consejo. Y los objetivos del consejo deben de ser específicos. El consejo viene a ampliar la perspectiva. La palabra nos dice en Proverbios 11:14, donde no hay dirección sabia caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Todos necesitamos consejos, todos necesitamos dirección, porque sin ello podemos caer en nuestras decisiones. Aceptar el buen consejo. Debemos de usar para nuestro bien el consejo del Señor y de personas temerosas de Dios. El sabio conoce sus límites de su propia sabiduría y se da cuenta que su conocimiento y capacidad no son suficientes para sustentar. El ser humano siempre va a tener situaciones, problemas, conflictos que van más allá de sus fuerzas y de sus capacidades, lo que le trae como consecuencia que en la persona se produzcan estados de ansiedad, tristeza, frustración, desolación, temor. Esto puede ser la pérdida de un ser querido, una ruptura en el matrimonio, crisis económica, etc. En ocasiones simplemente se van a tratar de necesidades que no han sido cubiertas, heridas del pasado que no han sido sanadas o actitudes en la persona que no puede controlar. Una clave para adquirir sabiduría es darse cuenta humildemente que no importa qué bien hayamos estudiado en la escuela o qué bien podamos desempeñarnos en nuestro trabajo o qué tan satisfechos nos sentimos de nosotros mismos, de nuestros éxitos. Todo esto no es suficiente para mantenerlo. Proverbios enfatiza que nadie es tan sabio que no pueda beneficiarse del consejo de otros y de alguna amonestación. El orgulloso o el insensato no consideran y aceptan las amonestaciones ni escuchan la corrección sin airarse o examinan para extraer una lección valiosa. Carece de habilidades y lo lleva a la ruina. Nosotros, sin embargo, no debemos de descuidar la amonestación o la crítica de las personas sinceras que nos aconsejan. El sabio escucha, pone atención y evita el decaimiento y mantiene una vida disciplinada basada en los principios de la justicia de Dios. La palabra nos dice en Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. Dios comunica su voluntad a través de personas que nos dan consejos. Pueden ser personas muy cercanas a nosotros, que nos conocen muy bien y que cuando observan que algo no está bien, nos corrige. El humano siempre va a tener problemas y conflictos. A veces van más allá de sus fuerzas y capacidades, que le provocan ansiedad, tristeza, frustración, desolación y temor. Pueden ser la pérdida de un ser querido, una ruptura en el matrimonio, crisis económica, etc. Es de suma importancia ante este tipo de vivencias que la persona solicite la ayuda y comprensión de un profesional, es decir, la ayuda de un consejero, uno que esté preparado en primer lugar para escuchar con atención a aquel que solicita la ayuda, que es el aconsejado, para que de esta forma pueda indagar y hacer preguntas que lo guíen a la raíz del problema y así poder entregar al aconsejado herramientas bíblicas que lo ayuden a procesar su dolor, acompañándolo en el proceso y supervisando la evolución que éste pueda tener de acuerdo a las herramientas entregadas. Un buen consejero no solo se comunica con nosotros una sola vez, sino da seguimiento para ver cómo está la persona, los avances que pueda tener para que solucione su problema. La importancia de pedir consejo. Cuando leemos en Proverbios 15:22 que dice, sin consulta los planes se frustran, pero con muchos consejeros triunfan. Los planes y proyectos prosperan gracias a la dirección que le imprimen los sabios consejos. Es parte de la humanidad
que los seres humanos tengamos necesidad de dar o recibir algún consejo. Siempre existirán los problemas y mientras estén ahí, la consejería tiene un papel muy importante en la vida de muchas personas. Es decir, que también nosotros vamos a sentir el deseo de poder dar consejo a otras personas que lo necesitan. Cuando leemos en el Salmo 37, 30, 31, en el lenguaje actual dice: cuando los buenos hablan, lo hacen siempre con sabiduría y siempre dicen lo que es justo. Siempre tienen presente las enseñanzas de su Dios y por eso jamás tienen tropiezos. La boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Esto nos indica que habla con rectitud, enseñanza, a diferenciar entre lo bueno y lo malo. La ley de su Dios está en su corazón. Han hecho suya la ley de Dios. Llevan las enseñanzas de Dios en su corazón en todo momento y en toda situación. Lo han hecho parte de su vida y por tanto sus pies no resbalarán. No vacila en sus pasos. Esos son los beneficios de recibir consejo de la persona idónea o de un buen consejero que sea siervo de Dios. El justo procede con sabiduría en virtud de que tiene la ley de Dios en su corazón, como consecuencia de apoyarse en el consejo de Dios y de reconocer sus caminos. El justo experimenta la guía y dirección y favor de Dios. Esto solo se puede ocurrir cuando la palabra de Dios se alberga en el corazón. Y de ahí la expresión del salmista: la ley de su Dios está en su corazón. El hombre justo es señalado por poseer y amar en su corazón la palabra de Dios, y es precisamente ese conocimiento y confianza en la palabra de Dios el que hace que sus pies no resbalen. En Proverbios 10:31 dice: la boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. El justo se identifica por sus palabras. La justicia y la sabiduría se implican recíprocamente. Se da uno y se da el otro. Es decir, si tenemos justicia, actuaremos con sabiduría. Y si tenemos sabiduría, actuaremos con justicia. La sabiduría se expresa en forma de conducirse en el diario quehacer. Quien anda en justicia y rectitud en su caminar, anda en sabiduría. Ser sabios es andar por un buen y recto camino. La rectitud y la justicia se evidencian en el ser y el hacer. Un corazón sano es un corazón que anda en rectitud y justicia. La evidencia de un corazón sano se expresa en los comportamientos. Un comportamiento recto, justo e íntegro camina en verdad y en justicia. Un comportamiento recto e íntegro es consecuencia de cultivar la salud del corazón, con los pensamientos, con lo que lo alimentamos, con las motivaciones que albergamos y las actitudes que adoptamos, que son a la postre los factores que determinan los comportamientos. La clave para obtener la sabiduría es darse cuenta humildemente que no importa qué bien hayamos estudiado en la escuela o qué bien podamos desempeñarnos en nuestro trabajo o qué tan satisfechos nos sentimos de nosotros mismos. Nuestros éxitos no son suficientes. Proverbios enfatiza que nadie es tan sabio que no pueda beneficiarse de consejo de otros, de alguna amonestación. El orgulloso y el insensato no consideran y aceptan la amonestación, ni escuchan la corrección sin airarse o la examinan para extraer la lección valiosa y carecer de las habilidades que lo llevan a la ruina. Son cosas que ya hemos platicado y que es importante entonces tener un buen consejo para que todo nos vaya bien. En conclusión, debemos de escuchar y poner atención. Evitemos el decaimiento y mantengamos una vida disciplinada basada en los principios de justicia de Dios. Seamos sabios. Hasta la próxima. La gente necesita de Jesús. Compartámosle la palabra de Dios. Compartamos con nuestros amigos,
nuestros familiares, con nuestros vecinos. Dios te bendiga.